queridos estudiantes, bienvenidos a la materia de Derecho Civil 5 Sucesiones, como parte del programa de Derecho en convenio con la Universidad de Falcón, con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, a quien represento. En el día de hoy vamos a dar inicio. Mi nombre es la profesora Mayra Alejandra Maldonado, soy abogada en ejercicio y en estos momentos los voy a acompañar en esta materia que se denomina Derecho Civil 5 Sucesiones, como parte del programa del pensum de la UDEFA para acceder al título de abogados. La materia de sucesiones es una materia bastante amplia que tiene una serie de lineamientos amplios que es importante conocer, y vamos a ir de la mano con algunas normas venezolanas como el Código Civil y otros ordenamientos jurídicos que tienen que ver con el tema de sucesiones en el plano del derecho civil. Derecho civil sucesiones es un derecho civil, es un derecho amplio, y tomando en consideración el aforismo romano, mi patrimonio es el patrimonio de mi ascendiente. Y así damos inicio a lo que es nuestra clase de sucesiones. Sucesiones no es solamente la teoría, debemos irnos a la práctica porque hay muchos elementos de la vida en común, son casos prácticos, cada caso es una situación particular, y siempre lo he dicho, el derecho de sucesiones toca la fibra humana, la fibra natural y elemental de los seres humanos. Vamos a iniciar, voy a compartir algunas láminas para iniciar con algunos elementos de lo que es la clase el día de hoy. Ajá, tenemos por allí. Y voy a ir compartiendo algunos elementos de la clase como tal. Vamos a iniciar sobre lo que es, sobre los criterios metodológicos y técnicos que tienen que ver con la parte del aprendizaje, tomando en cuenta la pedagogía y la andragogía. Pues para mí es necesario hacer algunas consideraciones importantes a desarrollar en cuanto al tema de sucesiones, en virtud de que el tema de sucesiones toca los tejidos más íntimos de los seres humanos. El tema de sucesiones toca lo que es directamente el tejido social adentro, que es la familia. Y de igual modo muestra los sentimientos más oscuros del hombre y las miserias más humanas, porque es un derecho que va íntimamente integrado dentro del núcleo familiar. En cuanto a los temas que tienen que ver, sé que es importante en las divisiones o en las particiones sucesorales tener un control absoluto de las emociones, el manejo adecuado de la utilización de la resolución de conflictos y la mediación pacífica, el diálogo, la conciliación, la negociación, son elementos fundamentales para que se den acuerdos amistosos dentro del seno de la familia y se evite la pelea, la discordia y la desintegración familiar. Yo soy una de las abogadas que siempre apunta a la conciliación, a la mediación y al diálogo, porque siempre lo he dicho. La palabra, como lo dicen por allí, mansa calma la ira. Nosotros debemos aprender a, así como un día nos constituimos como familia, a poder solucionar nuestros conflictos de manera pacífica. La de sucesión está directamente vinculada con la familia, y la familia con el matrimonio y el concubinato. Eso lo tenemos en el artículo 767 de nuestro Código Civil, y va directamente de la mano con el 77 constitucional, que nos habla de lo que es las uniones estables de hecho. Pero por ser un tema amplio, denso, delicado, amplio, se estudia como institución independiente en el derecho civil, y pues vamos a hablar de algo muy importante que inicia dentro de ese derecho, como es el derecho a la familia. Sí, desde un enfoque sociojurídico. El matrimonio, conjuntamente con las uniones estables de hecho, ¿sí? Que imperan como el concubinato en Venezuela, son las bases de la familia. En esta se soporta la sociedad e inicia las nuevas bases de la familia. Es un ente natural, según lo dice la norma, integrado por un hombre y una mujer, cuyos ascendientes y descendientes colaterales y unidos en común forman lo que es la familia. Dependiendo de lo sean, donde se establecen una serie de lazos jurídicos, lazos religiosos, lazos parentales, de consanguinidad, porque se generan los efectos de parentesco, de consanguinidad y los intereses comunes. La familia tiene un jefe o guía. En aquella época, en la época romana, hablamos de lo que era el pater family, que era el pater familia, que era nuestro guía para el derecho romano. Hoy en día hablamos del padre, ¿sí? O la madre, o quien haga las veces de esta en nuestra familia.
También surge la expectativa de lo que es el derecho de vocación o la vocación hereditaria entre los miembros de una familia, que lamentablemente al fallecer uno de sus miembros, pues obviamente inicia todo este proceso de constitución de lo que es la apertura de una sucesión. Desde la época de la colonia, pues se instituyó el matrimonio civil como el único válido para el establecimiento de las relaciones patrimoniales y hereditarias dentro del seno de la familia. En esa época se institucionalizó el tema de lo que era la institución de manos muertas, como era la Iglesia Católica. Para esa época, quien no tenía herederos, pues la Iglesia Católica recibía las herencias, en este caso, lo que era el concepto de herencia vacante. Posteriormente se organizó lo que era la hacienda pública y se le dio, como quien dice, a cada quien lo que le correspondía. A la iglesia se le dejaron las cosas de Dios y a los hombres se le dejaron las cosas de los hombres. Sí, se institucionalizó lo que era el Ministerio de Hacienda y se promulgaron en aquellas leyes el Código Civil, el Código Comercio, el Código Militar, esto bajo el mando de bajo la presidencia de Antonio Guzmán Blanco. Se establecieron leyes, decretos y resoluciones durante esta época en Venezuela. También se desarrolló el tema de sucesiones. Según la Real Academia, el término de sucesiones tiene que ver con suposición de una persona por otra, cuando alguien suplanta la función de otra legítimamente. Y según nuestro Código Civil, en el artículo 796 nos habla de lo que la sucesión es uno de los modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por sucesión, por contrato o por transmisión. En este caso, sucesión, contrato, transmisión. La sucesión es la transmisión de la titularidad de todos esos bienes, de toda esa universalidad de bienes que posee una persona que acaba de fallecer a sus descendientes o ascendientes según la línea que corresponda, según las personas que se encuentren a su lado, si tiene hijos, si no tiene hijos, si está casado, si no está casado. En esta sucesión ocurre un cambio, deja de existir una persona y viene otra persona a suplantar o a ocupar ese lugar, a sustituir al titular originario de una masa patrimonial que tiene activos y que tiene pasivos. La ley venezolana reconoce como herederos forzosos o como herederos legitimarios sin que por ello esos bienes transmitidos se puedan confundir con los bienes de quien los reciba. Entonces hay varias formas de adquirir y hay varias formas de organizar ese tema. Este acervo patrimonial, o sea, cada uno de los elementos que conforman el patrimonio de esa persona o del causante con sus respectivas relaciones jurídicas. Recuerden que el patrimonio no solamente son los activos, también son todos los pasivos y todas las condiciones o las deudas que tenga esa persona. La partición y la liquidación de estas comunidades hereditarias sea de manera, la parte conyugal y concubinarias se hacen o por vía amistosa o por vía litigiosa. O sea, hay dos caminos. Por vía amistosa puede hacer directamente en el registro, un abogado puede redactar directamente y tomando en cuenta el artículo 1920 del Código Civil, el cambio de titularidad de un bien mueble se puede hacer ante el registro público. El abogado puede redactar ese documento de partición, es hacer un establecimiento claro y concisa de los porcentajes. En estos días y escuché a un colega que me decía que había visto una partición así redactada por un abogado y que el abogado había colocado en la partición que cedía el 50% de todo lo que le correspondía. Entonces, si nosotros hacemos énfasis, si en esa partición la persona tiene el 50% y cede el 50%, ¿qué quiere decir? Que está cediendo el 100% de la titularidad de todo lo que le corresponde. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos mención a los porcentajes. Recuerdo que en tema de sucesiones, esto es como una torta y de esa torta le corresponde el 50% a cada uno, pero ese 50% se convierte en mi 100% de lo que me corresponde. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escribimos, porque esa forma de escribir se puede prestar a confusión. O cuando dicen, o hay dos propietarios de un bien y yo digo, yo cedo el 50% del bien que me corresponde.
esto queda confusión. Es más fácil decir, cedo la totalidad de lo que me corresponde de una casa, de un bien específicamente. Ajá. Entonces existen dos formas. La vía amistosa, que la puede hacer un abogado, donde él puede redactar el documento de partición y hacerlo ante el registro público, o la vía litigiosa. En ese documento de la vía amistosa debe establecerse los porcentajes que le corresponden a cada uno. Debe hacerse una lista de los bienes que poseía la comunidad conyugal o en este caso la pareja como tal. Establecer el porcentaje que le corresponde a cada coheredero como está establecido en el certificado de solvencias emitido por el CENIAM. Esta es la vía más expedita, más rápida, más directa, menos costosa para los herederos. Es la vía que en la mayoría de los casos se le recomienda a los clientes, que lo hagan de manera amistosa, que se organicen de manera amistosa y que puedan hacer una partición de la mejor manera para evitar tantos inconvenientes, tantos problemas relacionados con la partición de herencias. Podemos ver familias desintegradas, familias desunidas por el término de sucesión y el término de la partición de una sucesión. Y estoy seguro que nadie trabaja o tiene un bien inmueble para que después de que muera querer que sus hijos estén divididos o las familias estén divididas por cosas materiales. Entonces, bueno, ahí también entra mucho lo que es los abogados. Todas las personas no tenemos la misma capacidad. Es bueno buscar una persona que tenga esa capacidad de mediación y que sea pacífica para mediar en los conflictos, porque no se trata solamente de un establecimiento de un conflicto, se trata también de ayudar a nuestros clientes de modo tal de que ellos puedan obtener lo que deseen sin hacer un gasto tan amplio, tan oneroso, tan grande como el que se requiere para irnos a la vía litigiosa. Pero esto va a corresponder de acuerdo a la familia, de acuerdo al número de herederos, de acuerdo a si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, y también de acuerdo al número de bienes que haya dejado la persona. Por la vía judicial se presenta ante un tribunal. También hay una forma de presentar el acuerdo, cuando están de acuerdo, de presentarlo ante el tribunal, a los fines de que el juez homologue esta decisión y este acuerdo y obtengamos una sentencia definitiva firme y ejecutoriada se registra, porque recuerde que estamos hablando de bienes. Entonces lo podemos hacer así por el registro y podemos hacerlo también por el tribunal, pero para que se homologue el acuerdo cuando estamos de acuerdo. Si se recurre a la vía litigiosa, a la vía de la pelea, a la vía del conflicto, cuando los herederos no se ponen de acuerdo, que es en la mayoría de los casos, es absolutamente necesario acudir a un tercero con fuerza de ley. En este caso, un juez que venga a dirimir el conflicto y que venga a entrar a formar parte de lo que es la parte de conforme a derecho, lo que corresponde, que haga la respectiva liquidación y partición. Este procedimiento es doloroso, es engorroso, es costoso, es largo y divide a la familia. Generalmente hay uno o hay varios coherederos que consideran que tienen más o menos derechos, porque yo cuido a mi mamá, porque yo la ayudé, porque no sé qué, y siempre uno le dice, a todos les corresponde por igual. Y mi recomendación siempre es ir a la vía amistosa, ir a la vía conciliatoria. Es la mejor manera de poder conciliar en cuanto a los términos de sucesión. También tenemos dentro del término de sucesiones algunos elementos que ustedes dirán, bueno, ¿eso para qué se usa? Existen lo que son los títulos de únicos y universales herederos o justificativos de perpetua memoria. Eso los tenemos en el 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil. ¿Para qué se hacen estos documentos? Ellos sirven para dejar constancia de un hecho o de vencer algún derecho o el estado de una cosa en un momento determinado. A esto se recurre con frecuencia como todo lo que tiene que ver con los asuntos de familia y se hacen para dejar constancia de algo. Por lo menos la legalización de una unión estable de hechos, que es el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil. Y recuerde que para el CENIA usted debe tener establecido, legalizada esa unión estable de hechos. Y si no lo tiene, tiene que acudir a otro procedimiento por vía judicial
para poder declarar esa unión estable de hecho, porque no se trata solamente de convivir con la persona, se trata de nosotros tener un justificativo que le dé legalidad a esa unión estable de hecho. De lo contrario, pues usted tiene que ir al tribunal a hacer otro procedimiento para poder que le den reconocimiento a esa unión estable de hecho que usted pudo haber tenido en un momento determinado. En el derecho sucesorio concurren casi al mismo tiempo varios elementos. Concurre el derecho de las personas, porque no vamos a ver el término de filiación, el término de capacidad. Y también concurre el derecho de familia en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones personales, el parentesco, la afinidad, el matrimonio y la convivencia marital. También concurre otro elemento importante como es el derecho patrimonial, que tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la propiedad y con la posesión. Así los modos de adquirir la posesión, entre otros elementos. También concurre el derecho mercantil, porque si la persona fue una persona jurídica y tiene alguna empresa, entonces nos vamos a revisar también la parte mercantil. En la parte patrimonial, porque obviamente es susceptible de obligaciones jurídicas y de elementos patrimoniales, porque después de la muerte es necesario establecer con precisión las relaciones que se extinguen y cuáles sobreviven a su titular. Continúa la personalidad jurídica del cujo o del heredero. Entonces podemos ver que el derecho de sucesiones comprende una serie de elementos constituidos entre las personas, una serie de elementos del derecho. Por eso es la última rama del derecho que vemos. Porque para poder nosotros entender el derecho de sucesiones debemos primero que entender todas las ramas del derecho civil, empezando por el derecho civil personas, continuando con el derecho civil bienes, tercero con el derecho civil obligaciones, posteriormente vemos el derecho civil contrato y por último vemos el derecho civil familia y posteriormente sucesiones. Porque todos estos elementos van conjugados y van de la mano para poder llegar a lo que es el derecho como tal de sucesiones. Podemos ver algunos elementos importantes que tienen que ver con el derecho de sucesiones. Lo primero que es que si no se establecieron capitulaciones matrimoniales, lo primero que tenemos que ver es que se apertura una comunidad de gananciales, que es una institución del derecho de familia establecida en el 148 del Código Civil, que entre marido y mujer, si no hay convención en contrario, se rigen por la comunidad de gananciales. En esta comunidad de gananciales, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas que compremos, que hagamos, que se produzcan en pareja, le corresponde el 50% del patrimonio a cada uno. Inicia la comunidad de gananciales el día del matrimonio y finaliza con la muerte. Precisamente, ¿por qué hay que dejar constancia de la unión estable de hecho? Porque nosotros necesitamos una fecha de inicio. No podemos decir, no, hace años yo vivo con él. No, pero ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo usted convive con la persona? No, es que no, usted tiene que probarle al tribunal que evidentemente hubo una posesión de Estado, que usted tiene tiempo con esa persona y usted tiene que probar a través de una acción mero declarativa que evidentemente para que sea reconocida esa unión estable de hecho. Si nacieron hijos, pues se prueba que tiene hijos, que tuvieron hijos en pareja y en ese caso inicia la comunidad de gananciales desde el mismo día que se casa hasta el día que fallece la persona. Según el artículo 767 del Código Civil nos establece que los derechos patrimoniales son a partes iguales a los copartícipes de una relación concubinaria. Ajá. Cada vez que fallece una persona nos debemos hacer las siguientes interrogantes que son necesarias para abrir la sucesión. El estado civil de la persona, si estaba casado, si era viudo, si vivía en unión concubinaria, ¿para qué? Para amparar a ese cónyuge sobreviviente o esa persona que estuvo en una unión estable de hecho en su patrimonio. Ajá, y si cómo fue el régimen patrimonial, si estaban bajo un régimen de comunidad de gananciales o existían capitulaciones matrimoniales. Otra pregunta, revisar si la persona otorgó testamento válido. ¿Para qué? Para proteger a los herederos testamentarios. La otra pregunta que nos debemos hacer, si no hay testamento, ¿quiénes son sus herederos? Para proteger a estos mediante la determinación del porcentaje exacto que le corresponde a cada uno.
¿Cuál fue el patrimonio que dejó el causante? ¿Cuáles fueron los bienes que dejó? Para proteger a los herederos y para proteger a la sociedad y al fisco. Esta transmisión sucesoria es de orden público. Por eso se hace esa declaración precisamente ante el CENIAF. Otra cosa que es importante saber. Si la persona al momento de la muerte o el día de la apertura de la sucesión no estaba casado, o si lo hizo, o si lo estuvo, o sea, ya estuvo casado, se divorció, hizo una partición, o sea, una división de bienes. Si no vivía en comunidad concubinaria, la figura de los gananciales existentes, o sea, esta comunidad de gananciales, si no tenía cónyuge, si no tenía unión estable de hecho, entonces esa figura no existe. Quiere decir que el 100% de su patrimonio es considerado herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es esa institución de derecho hereditario que alude al patrimonio que dejó la persona que fallece. En este caso, se va a transmitir a quién? A las personas autorizadas por la ley para recibirlo. ¿Cómo probamos? Bueno, si es mi padre, yo pruebo con mi acta de nacimiento. Si es mi esposo, pruebo el acta de matrimonio o con el acta de la unión estable de hecho. Y si no lo tengo de la unión estable de hecho, pues tengo que probarlo ante un tribunal. La herencia comprende dos partes, la disponible y la no disponible o legítima. ¿Qué es la legítima? Es conseguida por la ley algunas personas, herederos legitimarios, hijos y sus descendientes o el cónyuge sobreviviente y ascendientes que se fundamentan en ¿qué? En el espíritu de solidaridad, que yo no lo puedo dejar por fuera, que yo debo dar la legítima será la mitad de los respectivos derechos de la sucesión intestada, o sea, el 50% yo no lo puedo afectar, ¿sí? ¿Qué es la legítima? Una institución de estricto orden público, no violable bajo ninguna circunstancia. Dice también, es importante, la ley le da a los ciudadanos la voluntad de decidir si quiere disponer o decidir o de aceptar o no una herencia. Existen varias formas de recibir la herencia. También la persona se puede negar al recibirlo, pero también quiero que hablemos de lo que es el derecho sucesoral. Las relaciones extrapatrimoniales se extinguen por el simple hecho de la muerte de la persona. No así las patrimoniales que se transmiten a sus herederos o a las personas o los causavientes del cujus. ¿Cuál sería el destino del patrimonio de una persona cuando ocurre su fallecimiento? Es el conjunto de derechos, actos para la satisfacción de necesidades económicas, de la cual es titular una persona, constituye el universo, o sea, el todo, la cantidad de bienes que corresponden lo que es la herencia. El patrimonio de una persona que constituye herencia va mucho más allá de su muerte, porque se hace una transmisión a título universal. Tenemos por aquí derecho sucesoral o derecho hereditario. Es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la transmisión de los derechos patrimoniales de la persona que fallece a sus causavientes. El derecho hereditario, derecho de sucesión, es el conjunto de normas y principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio y que es una persona que fallece a las personas que lo sucederán. Vamos por aquí, el derecho de sucesiones o el derecho hereditario. Que precisamente depende de otras ramas, como lo dije inicialmente, del derecho civil persona, familia. Aquí tenemos las normas, el fundamento legal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Y establece que el materia, o sea, el órgano encargado es el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas a través del Servicio Nacional de Administración Tributaria, CENIA, ante quien hacemos la declaración sucesoral y son ellos los que nos dan la solvencia para poder vender, para poder disponer. Seguimos. Ajá. Derecho hereditario, derecho sucesoral.
Derecho de sucesión o derecho hereditario, el conjunto de normas y principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio y que dejan a una persona que fallece a la persona o las personas que suceden. Normas jurídicas que dentro del derecho privado regulan el destino de la persona o del patrimonio de una persona natural después de su muerte. Sojo Bianco consiste en la necesidad no solo moral, sino social, política y económica de que la muerte no rompa las relaciones jurídicas de quien deja de existir, asegurando de que ésta continuará vigente a través de sus herederos o causavientes, a fin de proteger no solo al difunto, sino a quienes en vida de éste mantienen relaciones de derecho con él. El autor entiende que ello es necesario para darles seguridad, crédito y para conservar e incrementar la riqueza, así para la estabilidad económica de los grupos sociales. La sucesión. ¿Qué es la sucesión? Es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa del fallecimiento. Los tipos. Tenemos la sucesión a título personal o la sucesión o a título universal. A título personal es el cambio a la titularidad de una o más relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Dice, puede depender de un acto entre vivos, como la donación o venta de un acto por causa de muerte, o sea, el legado. Y la título universal o título universal es la transmisión o uno o varios herederos de un patrimonio perteneciente a un difunto. Continuamos. Herencia. Es el resultado de la sucesión. Es el patrimonio y las relaciones jurídicas de las cuales es titular a una persona y que se extingue con la muerte. Tiene un aspecto objetivo y tiene un aspecto subjetivo. Comprende todas las relaciones jurídicas referidas al patrimonio del difunto y es la subrogación de un heredero en las obligaciones de su causante y en la nueva condición que éste asume. Porque recordemos que se heredan los activos y se heredan los pasivos. Características. Obligatoriamente la herencia debe estimarse en dinero. Los bienes del decujos deben entenderse como una universalidad, es decir, que representen una universalidad de las relaciones patrimoniales de la persona que fallece. La aceptación de la herencia es de carácter irrevocable. La concurrencia se refiere al poder de ser partícipes de lo que pueda corresponderle a cada uno de la masa hereditaria, además de ser un complejo sistema de concurrencia, en complejos sistemas de exclusiones. Es decir, al tener hijos, los hijos excluyen a los padres, al tener hijo y cónyuge, los hijos excluyen, a la cónyuge nadie la excluye, a los hijos nadie los excluye. O sea, es un sistema de concurrencia y exclusión. Si la persona fallece y no tiene ni esposa, ni unión estable de hecho, ni hijos, ni padres, ni abuelos, pues heredan los hermanos. Entonces es un sistema de concurrencia que unos excluyen a los otros. Cada título, cada caso es particular. Seguimos. Momentos de la sucesión. Se da el mismo momento que la persona muere, sus bienes, acciones, derechos, obligaciones, o sea, si tenía una empresa, tiene relaciones laborales, tiene obligaciones, tiene pagos, todo eso se hereda. Todo se desprende de esa persona y pasa a nombre de una sucesión, y esta sucesión se convierte en herencia. Para que el patrimonio de esta persona pase a sus herederos o legatarios, necesariamente tiene que pasar por 3 momentos que son: la apertura de la sucesión, es el momento precisamente, y lo dice el 993 del Código Civil venezolano, se abre en el momento de la muerte en el último domicilio, en el último lugar del último domicilio de la persona, donde se produce el deceso, expresamente en el acta de función. O sea, en el acta de función pues se dice dónde ocurrió el deceso o el fallecimiento. Seguimos, la delación de la herencia. La tenemos en el artículo 988, es el derecho que le nace a las personas vinculadas al causante de poder heredar los derechos y obligaciones del mismo. Nuestro Código Civil dice que la herencia se difiere por ley o por testamento. Se crea en favor de aquel en quien recae un derecho especial denominado el ius delationis
Dentro de la delación, lo principal es la doble facultad que tiene la persona de decidir o no de aceptar la herencia. Lo que yo les dije hace rato, o sea, la persona decide si la acepta o no la acepta. Y la adquisición de la herencia, ya en la tercera parte, es la presunción de que las personas llamadas por delación van a aceptar de antemano la herencia o el legado que se les está ofreciendo. La adquisición depende de la voluntad del llamado, quien ejerciendo el derecho de delación puede aceptar expresa o tácitamente la herencia. Aquí tenemos las clases de sucesiones. Dice, los legados son consecuencia de lo acordado en un testamento. Por esta razón, si no hay testamento, no hay legado. Hay un concepto muy bonito que tengo por aquí del derecho hereditario y dice que tiene su base racional en la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de quienes dejan de existir, ya que la interrupción de tales relaciones repercutirá perjudicialmente en todas las actividades económicas del país. Alude el derecho de propiedad reconocido en la Constitución y la presunción de la ley que el causante quiere siempre beneficiar a los herederos que integran la legítima que le corresponde, que es un derecho que le corresponde. Existe una serie de derechos que son transmisibles o no transmisibles. Hay algunos elementos o algunos conceptos que es importante conocer. ¿Quién es el causante, el actor, el difunto o el decujos? Bueno, aquella persona que fallece y que deja una herencia como tal y que precisamente es la que apertura o ingresa a esa sucesión. Ese difunto decujo se refiere a la persona que fallece, quien era el titular de lo que es toda la parte patrimonial o de la masa patrimonial. Lo tenemos y lo que es la sucesión. Es el modo como se difiere el patrimonio del causante y lo tenemos en el artículo 807. Sucesor es aquella persona con vocación hereditaria que recibe, que aún no ha aceptado la herencia. El sucesor es cuando aún no ha aceptado la herencia. Heredero, ¿quién será el heredero? Es la persona con vocación hereditaria que acepta la herencia. O sea, sucesor es al que le corresponde la herencia, pero aún no ha aceptado la herencia y se llama sucesor. Cuando la persona acepta la herencia, se convierte en heredero, según lo establece el Código Civil. El sucesor que ha aceptado la transmisión patrimonial es el llamado heredero. La aceptación de una herencia conlleva a efectos jurídicos trascendentales como, y tiene que ver con algunos elementos para adquirir la cualidad de heredero. ¿Cuáles serían esos elementos? Por parentesco, yo tengo que probar con qué, con el acta de nacimiento, que efectivamente el fallecido del decujus era mi padre. Mediante disposición testamentaria a través de testamento, que es algo que no es muy común en Venezuela, y mediante una sentencia definitivamente firme que en casos de demandas de inquisición de paternidad o de maternidad, que pues la de maternidad, es más común ver la de paternidad que la de maternidad. Y para el caso del cónyuge, ¿cuál sería la prueba? Pues el acta de matrimonio, esa es la prueba reina. La planilla sucesoral ante el fisco, escuchen bien, no concede la cualidad de heredero. Que tenga la planilla sucesoral no concede la calidad de heredero. Entonces hay que tener cuidado. ¿Quién es el legatario? Es el sucesor a título particular que ha aceptado el legado. Tenemos lo que es la vocación hereditaria. Dice que la herencia. Para nosotros entender la herencia tenemos que hablar del patrimonio. Y cuando nosotros vamos a hablar de patrimonio tenemos que hablar que la herencia no solamente va a comprender derechos, tiene derechos y deberes pecuniarios, es decir, susceptibles de valoración económica, pero también tiene deberes, también tiene activos y también tiene pasivos. Va a depender de la herencia, del tipo de herencia que reciba o de la persona que reciba la herencia. El Código Civil en su artículo 1011 concede la facultad de aceptar una herencia en un periodo de 10 años. Bueno, aquí tenemos algo de la parte de la partición, porque esos son algunos casos prácticos que vamos a hacer en la clase siguiente. Hay algunos elementos para discutir dentro del término de sucesiones. Vamos a seguir aquí.
Tenemos los dos tipos de sucesiones, por testamento, sin testamento, las formas de recibir y algunos elementos importantes a tomar en cuenta. En cuanto a la transmisión de los bienes del causante a sus herederos forzosos o legitimarios. Si el heredero era casado o estaba unido legalmente, de hecho, el 50% de esa matrimonial le corresponde legítima la propiedad al cónyuge o al concubino sobreviviente. Y el otro 50% se divide entre el número de herederos. Supongamos que tenía cónyuge y tenía hijos. Entonces el 50% para el cónyuge, el 50% para los hijos, y el cónyuge tiene una parte igual a la que le corresponde a los hijos, adicional de su 50%. Entonces, esto es una serie de particiones que se hacen allí de esa forma. Vamos a hacer en la próxima clase una especie de ejercicios particulares para poder saber cómo se reparte la herencia, quién excluye a quién. En el caso tal, por lo menos, que la persona fallece y la persona no dejó herederos, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene abuelos, pues heredan sus hermanos, en este caso. Al falta de los hermanos, pues heredan los sobrinos. Entonces ahí es unos temas de orden público que es importante tomar. Dice, ¿cómo se liquidan los bienes de una sucesión o una comunidad hereditaria y cuándo? Dice, la liquidación y la partición de la herencia se hace cuando el CNE haya emitido el certificado de solvencias y puede hacerse por dos vías, por la vía amistosa y por la vía litigiosa. La primera amistosa se puede hacer a través del registro y la segunda se hace a través de un juicio. Entonces yo ya les expliqué que habían dos formas. Por eso siempre les he dicho que la mejor forma es la forma de la conciliación y la forma amistosa. ¿Cuáles serían los documentos necesarios para presentar la declaración? Primero que todo, se solicita el RIF sucesoral. Se lleva el acta de defunción del causante, el acta de matrimonio o la sentencia de divorcio o la acta de unión estable de hecho que pide el registro civil de la jurisdicción del domicilio donde estuvieron unidos. O la sentencia definitivamente firme donde se reconoce esta unión estable de hecho, perdón. Esta sentencia debe ser registrada y se debe llevar conjuntamente con la cédula de identidad del causante y de los herederos forzosos. La partida de nacimiento de todos los herederos o en su defecto los datos filiatorios. El documento que acredite la propiedad de todos los bienes a declarar. La planilla de pago del impuesto y el poder si en el caso tal no va a ser uno solo de los herederos. Estos son elementos importantes para presentar ante el CENIA. Y la copia de los documentos de las propiedades de todo lo que tenía. Si tenía una compañía, pues el documento de la compañía, de constitución de la compañía, donde se pueda verificar el número de acciones que poseía, los bienes, las casas, los carros, todos los documentos de todas las propiedades que la persona tenga. El lugar del causante es ocupado de dos maneras, por derecho propio o por derecho de representación mediante el siguiente orden. La línea ascendente, ¿quiénes serían? Los padres, los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. La línea descendente serían los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. El cónyuge o el concubino que estarían en línea colateral y los hermanos y los sobrinos. Todos ellos son herederos forzosos y legitimarios. Por ejemplo, fallece una persona soltera, sin hijos y con padres vivos. Los herederos son los panes. Son los padres que excluyen a la línea colateral. Los padres van a excluir a los hermanos en línea colateral. Muere Mayra Carreño con sus padres vivos, con cónyuge y sin hijos. Heredan los padres y hereda el cónyuge. ¿Sí? Fallece Pedro Pérez. Tiene a sus padres vivos, tiene cónyuge y tiene hijos. El cónyuge y los hijos heredan y excluyen a los padres. Si uno de los hijos ha fallecido antes del causante, o sea, antes de su padre, antes que falleciera el padre, los nietos suben en la sucesión y ocupan el lugar del padre por representación. Fallece Pedro Pérez, persona soltera, que no tiene padres, sin cónyuge, ni uniones estables de hecho, ni nada de eso, y sin hijos, pero con hermanos, heredan los hermanos en línea colateral. Si ha fallecido uno de los
Si ha fallecido uno de los hermanos, suben por representación el sobrino del causante, quienes heredan la cuarta parte del padre o la madre, según sea el caso, que le correspondía. ¿Sí? Así como para revisar un poquito ese orden de suceder y verificar más o menos cómo es ese orden de suceder. De todas maneras, yo quiero que hagamos esquemas prácticos porque el derecho de sucesiones es práctica. Esto no es solamente aprendernos los conceptos, aprenderlos, sino poder saber cómo hacer esta participación de la mejor manera. ¿Qué sería la legítima? Es esa cuota parte de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes o a los ascendientes y al cónyuge que no esté separado legal de bienes. La legítima la encontramos en el artículo 883 de nuestro Código Civil y es algo de orden público, o sea, algo que no se puede relajar, que no podemos pasar por encima de ella ni la podemos obviar. Si el causante dejó hijos de menores de edad, esta solicitud se hace por el Tribunal de Protección de la jurisdicción donde quede la vivienda principal del causante. Si todos los herederos son mayores de edad, la solicitud se hace por el juez del municipio. Para que algunas preguntas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve el título de únicos universales herederos? Para reclamar prestaciones sociales, para seguro de vida del causante, para seguro social, para reclamar ante el seguro entre que el ciudadano era jubilado. Este documento no lo solicita el CENIA, no es un requisito del CENIA para realizar la declaración jurada de patrimonio grabado del causante, ni tampoco lo solicita el registro ni la notaría en el momento de hacer la transmisión de los bienes del decujo a sus herederos. No es una prueba fehaciente de que X persona es heredera de X persona. En consecuencia, este documento de títulos únicos universales herederos no genera vocación hereditaria. Para algunas personas me parece un gasto inútil, pero algunas personas lo utilicen para reclamar pensiones de sobreviviente, entre todo lo que tiene que ver con fideicomiso y seguros, básicamente para eso. Pues en estos momentos pues no es algo que sea muy importante, pero algunas personas lo pueden obtener. Para finalizar, pues les puedo decir que el derecho es el arte de resolver problemas. Nosotros los abogados nos encargamos precisamente de resolver cada una de las situaciones o problemas que se le presenten a las personas en la vida cotidiana. El único profesional que habla en nombre del otro abogado, en nombre de otro, es el abogado, y su principal herramienta de trabajo es la palabra oral y la palabra escrita. Por eso es importante que los principios, los conocimientos y los valores estén enmarcados siempre en cada una de sus actuaciones. Dentro del derecho sucesoral yo siempre recomiendo el diálogo, la tranquilidad, la paciencia, el reconocimiento o tratar de resolver las situaciones por la vía amistosa, de una manera acorde, de modo tal que todos puedan quedar de la mejor manera y que se puedan resolver todos estos conflictos de manera pacífica. El abogado debe tener un expreso control y dominio de sus emociones para no dejarse llevar por las situaciones que se presenten. Debe transmitir confianza, debe transmitir seguridad. El cliente debe sentirse en manos de una persona que es capaz de tomar decisiones y debe confiar, porque recordemos que le está entregando su acervo patrimonial, que es lo que él en ese caso puede recibir o puede heredar. En este caso, pues le puedo decir que es un derecho bonito, es un derecho que cada día, pues, va más allá de lo que es lo íntimo, lo personal, y que nosotros como abogados debemos debemos hacerlo de la mejor manera conflictiva, de poder llevar de la mejor manera cada una de estas situaciones. Por el día de hoy, por esta clase me despido. Espero que en la próxima actividad se puedan conectar y podamos realizar un diálogo constante en el que ustedes puedan participar y podamos llevar una clase amena, de modo tal que estas son actividades prácticas, son actividades, el derecho sucesoral tiene que ver mucho con la práctica del día a día. Cada caso es un caso particular, cada caso es un caso diferente, pues nosotros no debemos cerrarnos en un solo criterio, sino pues abrirnos a las posibilidades de la conciliación y la mediación, el diálogo importantes y necesarios. Hay un tema de un libro de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramas conexas. Y les recomiendo esta bibliografía. Con esto pues terminamos la clase por la tarde de hoy. Espero volvernos a encontrar por este medio y pues
voy a empezar a evaluar la participación en clase para hacerlo más dinámica y de la mejor posible. Hasta luego.